Está con nosotros la maestra Claudia Villegas. Es periodista especializada en temas de economía, finanzas y negocios. Egresada de la Universidad en Periodismo y Arte en Radio y Televisión. Cursó la maestría en Comunicación en la Universidad Panamericana. También se graduó como maestra en Periodismo y Políticas Públicas en el CIDE. Ha colaborado en diversos medios de comunicación. Es fundadora de la revista Fortuna. Ahora incursiona en el mundo digital con el programa Economía Social, que se transmite por YouTube. Imparte, clases en la licenciatura de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra Claudia Villegas, sea usted bienvenida a Luces Mañaneras, al canal de Luces del Siglo. Para mí es un gusto conocerle y pues bienvenida. Pues gracias, Roberto, Sosimo y Sergio. Para mí es un honor y a sus órdenes. Gracias y felicidades por este espacio. Pues muchas gracias y qué gusto me da saludarte, querida Claudia Villegas. Sabes que admiro mucho tu trabajo, que eres un referente en el periodismo económico, en las finanzas. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros. Y si te parece bien, muy estimada Claudia, pues empezar con lo que se pudiera esperar con respecto de los aranceles que se estarán anunciando el día de hoy para el mundo y para México. Pero sabemos que México pues tiene el 80% de su comercio vinculado a Estados Unidos y que hay un plan México que pudiera prever un amortiguamiento de estos anuncios. Sin embargo, pues preguntarte, estimada Claudia, desde tu experiencia, ¿pudiera ser suficiente un plan como el que ha desarrollado México para enfrentar una imposición de aranceles con el país que comercias el 80%, que tienes el comercio en el 80%? Sí, Sosimo, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar a unas horas de que el gobierno de Donald Trump libere cómo será la aplicación de aranceles para todo el mundo. Desde principios de enero se conoció un cronograma de cómo Estados Unidos iba a aplicar aranceles a todos sus socios comerciales, a todos los países con los que compra bienes, insumos, con todos los países con los que tiene un déficit en su cuenta de capitales, en su balance de capital, porque Estados Unidos asegura que tiene un déficit derivado de que han abusado muchos países del gran mercado de consumo. En Europa se ha estado manejando una cifra de 1.4 billones de dólares, que en realidad son 1.4 trillones de dólares, que es lo que busca de alguna manera Estados Unidos recuperar por el tema de los aranceles para reducir su deuda, su déficit fiscal, su déficit comercial. Entonces, lo que vamos a ver hoy, pues es esta liberación de aranceles que podrían ir hasta del 0.5, el 2.5, hasta el 25%. En el caso de México, gracias a que tenemos un TEMEC, gracias a que las empresas armadoras como pues Ford, Chrysler, Stellantis hicieron pues un gran cabildeo ante Donald Trump, tan lo hicieron que hoy, a diferencia de lo que ha estado pasando en otros días, el anuncio se va a dar en cuanto se cierre Wall Street, se va a liberar la información porque ya han perdido en un solo día pues entre 10, 20% del valor de capitalización de las armadoras. Entonces se escuchó la voz de estos grandes jugadores del mercado automotriz y no será hasta que cierre Wall Street. Se va a procesar durante toda la tarde. En Europa seguramente, de acuerdo con cómo se muestre, va a haber caídas en los mercados. Los futuros en los mercados financieros acusan recibo del temor. Y creo que en el caso de México lo que vamos a tener es ese arancel que va a estar atado a las reglas de origen, que no es otra cosa que cuál es el porcentaje de los bienes que no se fabrican en la zona de América del Norte y que sí tendrían que pagar aranceles. No es gratuito que China, Japón y Corea se hayan adelantado para decir nosotros vamos a generar una zona en donde los tres vamos a tener un tratado de libre comercio y colocan esta alianza de países de Asia, China, Japón, Corea,
Taiwán no puede estar ahí porque Taiwán está muy aliado con Estados Unidos, pero sabemos que se ha escalado un poco el nerviosismo en Taiwán porque China comenzó a hacer sobrevuelos, igualito que como sucedió cuando se dio lo de la Franja de Gaza. Me tocó estar ahí en Taipei y fue increíble cómo inmediatamente se dio a conocer lo de Gaza, comenzaron a sobrevolar aviones la pequeña isla de Asia. Entonces, creo que lo que vamos a ver es una manera de generar contrapesos. Tenemos el BRIC, tenemos evidentemente, pues ahora el grupo de los 3 países de Asia. México y Canadá ya no van juntos, eso es un hecho. Canadá bajó la guardia inmediatamente y le dio a Trump lo que quería, terminar de alguna manera con las alianzas. La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, también ha hablado de Canadá y ahí también ha mostrado que no va a sucumbir. Entonces, si el Plan México es suficiente, creo que tendrá que ver con la decisión de los empresarios mexicanos de verdad invertir y en el caso de Nissan, ya vieron ustedes que va a dejar de invertir en Argentina porque no le gusta el tono fascista de Milei y que va a invertir en México. Entonces, ayer a mí se me presentó una luz de esperanza cuando vi lo optimista que fue la Secretaría de Hacienda con los precriterios generales de política económica, porque mientras más de 40 analistas ajustaban el PIB a niveles de desde 0.65 a 0.5, ni siquiera le dan en el consenso un crecimiento de 1% a la economía mexicana, y la Secretaría de Hacienda dijo, vamos con 1.9 de crecimiento en el nivel más bajo. El año pasado, ¿se acuerdan? El crecimiento del PIB fue solo de 1.5, 2023 fue de 3.5. ¿Qué sabe la Secretaría de Hacienda que no sabemos? Que nos podría dar un crecimiento de 0.9 adicional al 1% del crecimiento que da la red de protección social. No lo sabemos, pero creo que hay optimismo por este gasto contracíclico que tenemos a través de proyectos de infraestructura, a través de los apoyos sociales, pero se necesita el crecimiento del comercio. Bien decían ustedes, lo que se necesita pues es mantener esa cuenta facturando porque representa el 80% de nuestro comercio exterior. Gracias, Claudia. Te saluda con gusto Sergio Guzmán. Un placer conocerte y bienvenida a Luces Mañaneras. Yo te quiero preguntar, con el anuncio que hará hoy el presidente Donald Trump de los aranceles para el mundo, pero que incluyeran a México y Canadá, se está aniquilando el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, como lo conocemos. ¿Es hoy, digamos, la declaración de muerte del TEMEC? Pues mira, creo que no. Creo que aunque muchos analistas opinan que ya podemos poner la etiqueta de RIP en el TEMEC, yo creo que no, que Estados Unidos lo va a seguir usando porque es una base que tiene la economía de Estados Unidos para seguir teniendo costos competitivos. Si nosotros hiciéramos un análisis de lo que le costaría a la industria automotriz llevarse las líneas de producción que quiere Trump para producir allá, serían al menos 50,000 millones de dólares. Si tuvieran que dejar de producir a México, elevarían su costo y con ello el costo inflacionario. Pero esto que vemos en la industria automotriz solamente es un ejemplo de lo que pasaría con dispositivos médicos, con partes para todo el clúster aeroespacial, con todo lo que ellos están manufacturando en dispositivos móviles. Y miren, en pocos datos podemos ver qué estratégico es México para Estados Unidos. Va a venir el gigante de la inteligencia artificial, NVIDIA. NVIDIA, que es el gigante fundado por un grupo de empresarios de Taiwán con apoyo del gobierno de Taipei, y se van a instalar en Durango. Y ahí se les va a dar todo el gas que quieran. Se va a tener que comprometer el empresariado para tener agua también, que es un asunto complejo para Durango desde mi perspectiva, porque ahí van a querer minar bitcoins y van a querer que tenga también conectividad con la fibra oscura que puede correr en las zanjas, en las canalizaciones del ducto. O sea, estamos hablando de cosas muy estratégicas
para Estados Unidos. Sigue el plan Sonora, en donde también están viendo la manera de desalinizar agua para llevarlo a la planta de TSCM, la megaplanta de chips en Arizona. Entonces, creo que lo que sucede es que el TEMEC es una base, verá Estados Unidos cómo le funcionan los aranceles con otros países. Ha dicho que ya no quiere tener acuerdos entre 3, 4 países, que acaso va a negociar uno a uno, y en el caso de México seguramente nos va a pedir que se negocie uno a uno, y en el peor de los escenarios, la verdad, será que Estados Unidos presione para negociar no solamente recursos estratégicos como el petróleo, sino como el litio, y en el peor de los casos, imagínense ustedes que quieran negociar productos como pues las tierras raras, que es lo que le importa en Groenlandia, que son todos estos minerales que sirven para producir dispositivos móviles, las pantallas. Creo que México es estratégico para Estados Unidos, pero va a llevar la renegociación quizás el segundo semestre, porque acuérdense que es en 2026, pero que le ha pedido al Departamento del Tesoro y también al Departamento del Comercio que haga una evaluación de cómo ha funcionado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y le ha pedido también que revise si hay cotizaciones sucias, que quiere decir que se utilice la posición de los tipos de cambio para generarle déficit en las cuentas de capital a Estados Unidos, que creo que eso no lo hace México porque tenemos un régimen de flotación libre, pero donde me dicen los analistas que sí podría haber ese problema es con China. China, Japón y Corea, que podrían impulsar al estilo del BRIC una unidad monetaria. ¿Se imaginan lo que haría esto? Estados Unidos de verdad que está muy preocupado porque el dólar está muy débil, derivado de su endeudamiento. Entonces es un tema yo creo que muy complejo para decir ya, que se vaya a México con sus 30 años de TEMEC. Maestra Claudia Villegas, Roberto Becerra, un gusto nuevamente saludarla. Igualmente. Maestra, a ver, dos planteamientos así rapidísimos. El primero, sabemos que Estados Unidos es nuestro principal cliente, lo acaba de decir. El 80% de nuestro comercio va para Estados Unidos. Pero no solo es nuestro mayor cliente, también es el mayor cliente de muchos países en el mundo, ¿no? Ahora, con esta decisión que está tomando Estados Unidos, ahora sí que de aplicarle aranceles a muchos países, pues muchos países están respondiendo y dicen, pues también te vamos a aplicar aranceles, pero también vamos a hacer otros tratados entre nosotros, ¿sí? Entonces, ya vimos lo que está pasando en Asia, ahora lo que se está platicando Canadá con México, la Unión Europea. La pregunta, esos tratados que están empezando como a brotar o a surgir, ¿tienen viabilidad? ¿Usted cree que van a que pueden sobrevivir entre ellos y pese a los aranceles que quieren ponerle Donald Trump? Eso por un lado. Y por el otro, una pregunta sencillísima. México sí o sí ya tiene que empezar a detonar nuevos proyectos como los que acaba de mencionar usted, sí o sí, que nos lleven, que nos hagan ver ante el mundo como un país innovador, atractivo y que está en desarrollo constante. Entonces, nada más esas dos cosas. Pues mira, en el caso de China, Japón y Corea, a mí me parece que sí puede funcionar, porque Japón se había estado resguardando de tener este tipo de negocios con otros países. Si lo va a hacer con China y con Corea, Japón, es porque tiene muy estudiado la dimensión del impacto que puede tener que hagan todas sus operaciones, no sé, en yen japonés, o que las hagan todas en renminbi, la moneda de China. Entonces, lo importante es recordar que no solamente es un tema de comercio, sino que es un tema de posiciones cambiarias. México sigue teniendo el tipo de cambio, uno de los más estables, porque es una moneda muy líquida por el nivel de sus transacciones. Y México pues sigue evidentemente vinculado con Estados Unidos.
Pero esto lo enlazo con la otra pregunta. México tiene que comenzar a hacer negocios con otros países. Me decía un analista que Rusia puede ser un gran socio para México y que también China lo puede ser y que por supuesto que en el caso de Rusia, a Estados Unidos, y esto me llamó mucho la atención, a Estados Unidos no le molestaría que México comenzara a hacer negocios con Rusia, porque Rusia ha venido creciendo de una manera muy importante, creo que a niveles de 4%, mientras el mundo cae en crisis, Rusia creció a 4% y si se fijan, lo que hizo Rusia fue una especie de tratado de libre comercio ante los embargos que les impusieron los países de la Unión Europea después de que ellos invaden Ucrania. Les quitan también las operaciones a través de SPEI, a través de los sistemas de pago tradicional, y entonces Rusia comienza a generar sus propios tratados de libre comercio muy al estilo de Putin, en donde comenzó a venderles diésel, comenzó a venderles petróleo, gas, después de que el gasoducto de Nord Stream, ¿se acuerdan? Tuvo este problema que se pensó que había sido un ataque, pero se cerraron los conductos para que se vendiera combustible a Rusia. Fue entonces cuando Estados Unidos tuvo que intervenir porque Biden quería que compraran petróleo, gas esquisto de Estados Unidos. Bajaron los inventarios y entonces ahora, por eso Donald Trump no reconoce el Acuerdo de París para reconocer la agenda y el cambio climático como un tema de relevancia, porque lo que quiere es volver a producir petróleo a base de shale gas, de gas esquisto. Quiere volver con extrusión, con agua, a sacar gas, pero si los precios del petróleo no están arriba, me explicaban, de los 80 o los $90, no es rentable. Y por eso también le apuesta a Groenlandia. Si compra sí. Groenlandia, si compra esta isla, que es la isla más grande del mundo, lo que él quiere es apostar por el deshielo de los polos. Imagínense qué perversidad de Estados Unidos, porque así no tendrías los problemas que tiene tal vez el canal de Panamá, donde las esclusas pues ya no pudieron operar y encarecieron el comercio. Entonces, la respuesta corta es que sí puede funcionar, que China lo ha estado haciendo. China tiene una inversión en Nicaragua que compite fácilmente con el canal de Panamá. Hay que meterle más dinero, sí. Estados Unidos quería que BlackRock comprara el canal de Panamá. México tiene el Istmo de Tehuantepec, no es gratuito y Sósimo estuvo ya en la conferencia que se hablara de toda esta infraestructura, porque lo que necesita Estados Unidos es agilizar los flujos. Pero fíjense qué interesante está que comenzamos a ver cómo vienen los contenedores al puerto de Coatzacoalcos por el Istmo, que comienzan a operar. México lo que necesita es que todo este flujo se haga sistémico, hacer más eficientes las aduanas. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio es lo que necesitan, que se agilice la carga, el transporte, las aduanas, porque sí o sí, y yo creo que eso sí tenemos ya que interiorizarlo, durante los próximos 4 años va a cambiar la estructura de los aranceles, va a cambiar la estructura de las cadenas de suministro. A ver, si de pronto nos dicen que ya no vamos a poder comprar los cinturones de seguridad que se compran a Corea, porque México los tiene que fabricar, o los compras para suministrar a Ford y a Chrysler, o te metes a buscar proveedores, pero mientras eso sucede, tienes que pagar los 25% más caros. Va a haber inflación, va a haber proteccionismo, y México, después de esto, va a ver reducida su participación como exportador de manufacturas a Estados Unidos, porque lo que sucedió es que, ¿se acuerdan ustedes cuando The New York Times publicó en su primera plana México desbanca a China, que fue una gran nota? Bueno, eso sucedió por el acta de Biden antiinflación, por la ley la de chips, pero eso ya no existe. Entonces, yo creo que vamos a competir por el mercado de Estados Unidos con otros, y que entre más cerca mejor estemos de Estados Unidos, y entre más cerca y mejor
se lidie con el nuevo panorama arancelario, pues funcionarán o no los tratados de libre comercio. Aquí habría que preguntarse si Estados Unidos quiere tener un acuerdo de libre comercio con China, con Japón y con Corea. Yo creo que no, porque ya tiene uno con Corea. ¿Para qué quiere uno con China? Me gustaría, estimada Claudia, también preguntarte sobre esta situación, digamos que se le apuesta, han dicho, por lo menos en el discurso, al programa de sustitución de importaciones, algo que, bueno, pues ocurrió en el siglo pasado, que dio buenos dividendos para México, pero que ese modelo también llegó a un agotamiento y, bueno, pues se sustituyó por otro. Y al mismo tiempo, México, pues es el país con mayor número de tratados de libre comercio, que en términos generales, pues no se aplican, no se llevan a cabo, todo se orientó hacia Estados Unidos y no hubo realmente nada más allá o más importante, por ejemplo, con la Unión Europea y con otros países con los que se tienen tratados de libre comercio. Hay posibilidades, primero, de aprovechar realmente los que se tienen firmados, o el mundo entrará en una espiral de proteccionismo integral de todos los países. Habrá la posibilidad de aprovechar esos, y también hemos visto con muchas reservas referirse a la presidenta de la República a los BRICS. Prácticamente pues, ha dicho hoy, por ejemplo, que no asistirá a esta reunión a la que fue invitada y que incluso pues, tal vez verá si envía a alguien de la Cancillería, pero no le da el peso, no le da el nivel, digamos, a pesar de que, bueno, pues hay mucha camaradería con gobiernos que están ahí, no solamente el de Brasil, sino el de otras naciones que han invitado bien a México. ¿Ves tú algún tipo de reticencias de México para realmente aprovechar los tratados de libre comercio y generar nuevos, o se le sigue teniendo miedo a Estados Unidos, que ha impuesto durante mucho tiempo, es conmigo, no con el mundo? Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, Sosimo, porque creo que este destape, esta liberación de Estados Unidos, salvo la mejor opinión de los tres, pero yo creo que también libera al mundo de la hegemonía comercial de Estados Unidos. ¿Y a qué me refiero? Ustedes se acuerdan que durante la pandemia, pues México comenzó a sufrir por los insumos que venían de China. Incluso los autos que usaban chips para los dispositivos digitales para la lectura de estaciones de radio. Comenzamos a ver autos de pronto que venían con estéreos analógicos porque no teníamos chips. Ahí nos dimos cuenta que México tenía también una súper hiperdependencia de los insumos que venían de Asia. Entonces, México comenzó a buscar cómo sustituirlo y lo hizo. Tal vez lo hicieron de una manera muy pedestre. Digo, ver en un auto 2023 un radio analógico de esos de perilla era muy chistoso, pero se vendieron. Y ese fue un buen ejemplo de cómo se podían sustituir. La titular de la Secretaría de Economía en ese momento, Raquel Buenrostro, comenzó a buscar empresas que sustituyeran los plásticos, los empaques que venían de Asia, y lo encontró. Pero la mala noticia es que no puede ser casuístico. Les cuento un caso que a mí me dio pues mucha esperanza, pero también me preocupó. Me contó que el nivel de dureza del plástico que se necesita para algunas autopartes que no estaba llegando de Asia y que después se dieron cuenta que venía muy subsidiado de China. China es un país comunista, evidentemente, y la secretaria Buenrostro dijo, bueno, este nivel de inyección de plástico, ¿cómo es posible que no lo podamos tener en México? Y que entonces buscaron quienes tenían el tipo de máquinas de inyección de plástico que podía realizar esa pieza, y les va a dar risa, pero lo encontró en el tipo de máquinas que usan para fabricar los muñequitos estos, los luchadores que venden en los mercados, que son súper duros, que son estos muñequitos, estos luchadores, y doña Raquel los llamó a Secretaría de Economía, les presentó el plan, y la anécdota es que hoy esos fabricantes de plástico son proveedores de la industria automotriz. Entonces, creo que hay esperanza, pero se necesita, y ojalá que lo haga el Plan México,
que este plan de relocalización de cadenas productivas, que ahora es creación de cadenas productivas para la industria textil, para la del zapato, para la industria automotriz, pero para la del acero, también nos encuentre bien organizados. Les doy otro ejemplo. Estuve con más bien distribuidores del sector ferretero, que tienen una participación de 60,000, 70,000 millones de pesos en la economía. La gran cantidad de esas empresas ferreteras, ¿qué creen? Importan. Si Black & Decker importa los taladros y las maquinarias de China, Black & Decker, que es estadounidense y también tiene participación en Europa, las empresas ferreteras que son distribuidoras dicen, oye, ¿yo podría fabricar esto? Claro que podría, pero necesito créditos, necesito apoyo. Se quedaron esperando el anuncio del Plan México y el apoyo por 30,000 millones de pesos. Se quedaron esperando los créditos de la banca de desarrollo y de la banca comercial. ¿Qué negocio va a poder dar un rendimiento que pague tasas del 70% para empresas pequeñas y medianas? ¿Por qué en Estados Unidos tienen, y está caro, créditos más baratos y nosotros no podemos tenerlo? ¿Por qué la banca en México solamente te da crédito para la tarjeta de crédito o te cobra comisiones y no da crédito para el desarrollo empresarial? Esa es la gran pregunta y yo creo que México tiene una gran oportunidad. Hay mucha gente que pudiera fabricar lo que se importa de China. ¿Ustedes creen que no vamos a poder fabricar un par de zapatos tenis cuando ensamblamos los autos complejos de Ford, de Chrysler? Sí se puede, pero hace falta organización, infraestructura. Entonces, yo creo que la pregunta, Sergio, la respuesta cortita es, del Plan México, vamos a saber de qué está hecho México, porque ya ser productores y fabricantes para Estados Unidos no puede ser el modelo de desarrollo económico para nuestro país.